datos a nivel del de la sistema nervioso fluoxacino, central caso tiene una clínico. vida media de 3,7 horas. Cuando vemos la concentración plasmática y el tiempo, cuando se compara la presentación por vía endovenosa y por vía oral, al incrementar la dosis a 450 miligramos por vía oral, alcanzan concentraciones muy similares cuando se da por vía endovenosa o por vía oral. Esto es muy interesante, ya que podemos hacer el cambio, el switch, cuando tenemos la terapia de vía endovenosa a vía oral sin perjudicar las concentraciones a nivel C. Obviamente tiene una serie de reacciones adversas similares a las otras quinolonas, ¿no? Gástricas, hepáticas, neurológicas y algunos eventos relacionados a la droga. Y ya en los ensayos clínicos lo que se ha visto es que rangos de reacciones adversas entre 8 a 2%, sobre todo relacionados a náuseas, diarrea, cefalea, elevación de transaminasas 3% y vómitos en 2%. La aprobación que tiene delafloxacino por FDA es de infección de piel y partes blandas y neumonía adquirida en la comunidad. Bien, ahora revisemos algunos ensayos clínicos y luego con los cuales esta droga ha sido aprobada por las instancias regulatorias. Los primeros estudios son relacionados a infección de piel y partes blandas, estudios de fase 2, y luego vienen los estudios de fase 3, comparando delafloxacino versus tigecyclina, delafloxacino versus vancomicina, y los de fase 3 son delafloxacino versus vancomicina más Astrionan, y el segundo estudio es similar comparando vancomicina más Astrionan, pero en este segundo estudio se hace un switch de vía endovenosa a vía oral. Luego tenemos los estudios en EPOC, también en neumonía adquirida en la comunidad, tanto un estudio en fase 2 y fase 3, y otro estudio en gonorrea urogenital. Entonces, lo que voy a presentar ahora son los dos estudios de fase 3 de infección de piel y partes blandas y el de neumonía adquirida en la comunidad, que son los estudios con los cuales se tuvo la aprobación del producto. Entonces, el primer estudio es la eficacia y seguridad de delafloxacino comparado con vancomicina más Astrionan para infecciones agudas de piel y partes blandas. Hay una comparación de delafloxacino versus vancomicina más Astrionan, y el criterio de valoración primaria, el objetivo primario, es la respuesta clínica a las 48 a 72 horas, en la cual se busca una reducción de por lo menos el 20% del tamaño de la lesión en este rango de horas, 48 a 72. Y hay una valoración secundaria, que es la cura clínica, que se evalúa el día 14, ¿no? Y el éxito clínico también en un seguimiento tardío. Entonces, estas son las características de la población, ¿no? 331 participantes en el grupo de delafloxacino, y en el grupo de vancomicina más Astrionan, 329 participantes. Y la principal indicación fue celulitis y erisipielas, ¿no? Vean el mayor porcentaje, seguido de infecciones más profundas. Y la conclusión de ese estudio a las 48 y 72 horas es que delafloxacino no fue inferior a vancomicina más Astrionan en infecciones agudas de piel y tejido subcutáneo. Si vemos la respuesta a delafloxacino va en un 78,2%, en el caso de vancomicina más Astrionan en 80,9%, está representado en este gráfico. Entonces no fue inferior el uso de delafloxacino comparado con vancomicina más Astrionan. El siguiente estudio tiene las mismas características, solo que aquí lo que se hace es a las 72 horas, o bueno, de recibir luego de recibir 6 dosis se hace un cambio a vía oral. Entonces, las consideraciones son las mismas, la respuesta clínica a las 48 y 72 horas, la reducción por lo menos del 20% del tamaño de la lesión, y también un objetivo secundario de evaluar la cura clínica al día 14. Entonces, se hacía un cambio en ambos brazos para el switch a terapia por vía oral. Estas son las características de los pacientes, similar al otro estudio, ¿no? El mayor grupo fueron celulitis y erisipelas, ¿no? 423 participantes en el grupo de delafloxacino y 427 en el grupo de vancomicina más Astrionan. Entonces, este estudio, similar a los resultados anteriores,
mostró que delafloxacino no fue inferior a vancomicina más Astronam en infecciones agudas de piel y tejido celular subcutáneo, haciendo el cambio de viendo venosa a vía oral, mostrando una respuesta en el 83,7% y en el caso de vancomicina más Astronam en el 80,6%. Entonces no se mostró inferioridad frente al comparado. Bien, este es el tercer estudio con el cual se hace la aprobación para neumonía adquirida en la comunidad, donde se compara delafloxacino con moxifloxacino en el tratamiento para neumonías adquiridas en la comunidad. En este estudio se podía pasar también a vía oral cualquiera de las dos drogas que estaban en estudio y por su biodisponibilidad elevada, ¿no? Entonces, estas son las características. Los participantes, 240 en un grupo, 248 en el grupo de moxifloxacino. Los cultivos, vean cuál es la respuesta, ¿no? El éxito que se tuvo, son datos muy altos. Y este estudio también mostró que no hubo inferioridad comparado con moxifloxacino en el tratamiento de neumonías adquiridas en la comunidad. En el análisis por intención a tratar y en la respuesta clínica temprana, la respuesta para delafloxacino fue de 88,9% y en el caso de moxifloxacino el 89%, ¿no? Entonces la tasa de éxito en los grupos fueron similares. Bien, entonces lo que tenemos es que esta droga ha sido aprobada para infección de piel y partes blandas y para neumonía, pero en la práctica la necesidad de tener cobertura para determinados gérmenes, sobre todo de infecciones por estafilococo meticilino resistente o un espectro amplio de esta droga para determinados gram negativos, hay otras indicaciones o potenciales indicaciones que obviamente necesitan de más estudios o más ensayos clínicos, pero hay algunas que sí, digamos, tienen un potencial para este medicamento. Ok, delafloxacino es una fluoroquinolona, como mostré, con unas características químicas distintas a las otras quinolonas y le da determinadas particularidades, ¿no? Tiene una mayor penetración a nivel intracelular y actividad bactericida en medios ácidos. Tiene aprobación para infección de piel y partes blandas y neumonía adquirida en la comunidad, con una posibilidad de ampliar su lugar en la terapia. Su espectro es amplio, tanto gram positivos, gram negativos, pero sobre todo su cobertura, digamos, importante, es de ser la primera quinolona que tiene actividad contra estafilococo meticilino resistente. Y tal vez esto se va a ver en el tiempo aún, la baja frecuencia de mutaciones, ya que actúa en ambos sitios blancos, tanto en topoisomerasa 4 y el ADN girasa. La presentación se tiene en vía oral y en vía parenteral, y las concentraciones que alcanzan son muy similares. Ok, muchas gracias. Esa es la parte inicial de la presentación. Ahora vamos a continuar con la presentación de los casos clínicos. Tengo a la doctora Luisa Mabel Carrio, de Argentina. Ella es directora del Centro Municipal de Diabetes y Enfermedades Metabólicas. Doctor Alberto Mayo, de Malvinas Argentina, de Buenos Aires, que nos va a hacer la presentación inicial de los casos. Así que adelante, doctora Mabel. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo les voy a mostrar todos de los casos, pero en realidad tuvimos varios casos y la verdad que nos dio muy buen resultado. Bueno, en el primer caso es una señora de 65 años, diabética tipo 2, desde el 2014, que tenía, entre otras cosas, neuropatía diabética con pérdida de la sensibilidad protectora y se pinchó con un clavo. En realidad, la mayoría de los pacientes con un ataque de pie diabético o gutatac son porque se pincharon con un clavo, con una tachuela. Este es un caso.
La lesión fue secundaria a eso, a una herida punzante por clavo. La primera consulta fue el día 3 del 9 del 2020, que tenía un laboratorio de... estaba anémico con hematocrit 27, blanco 6200, PCR de 48, eritro de 78 y como vienen siempre estos pacientes con una hemoglobina glicosilada de 13.6. En realidad son pacientes que están tratados con hipoglucemiantes orales, que cuando nosotros los vemos, los insulinizamos y fíjense, por ejemplo, con esa hemoglobina glicosilada, como si necesitaba insulina. Y nosotros igualmente insulinizamos todo pie de. Bueno, pertenecía a la clasificación a Sandelian, al principio fue 22 y fue bajando día a día y se interpretó como un ataque de pie diabético infectado. Bueno, se realizó la incisión de descarga plantar y amputación digital y se inició con insulina y tratamiento con delafloxacina, 300 miligramos endovenoso cada 12 en su domicilio. 4 días y continuó con delafloxacina de 450 por 10 días. Acá donde fíjense la fecha, estamos en el día 3, el día 7 ya había tenido una mejoría en la celulitis y en el pie diabético, fíjense, del día 10 al día 29 ya hoy en día está de alta, no traje la foto de alta, pero que en definitiva, en este caso, utilizamos una cantidad de días endovenosos. En estas pacientes fue poco los días endovenosos que hicimos y anduvo muy bien, pero en la mayoría de los pacientes nuestra experiencia fue que necesitamos más días de endovenoso, no 3 o 4, sino en un promedio entre 5 y 10 días para luego seguir endovenoso. Pero en realidad lo que tuvimos de bueno es que no internamos a la paciente. En esta época de pandemia fue con muchísimo mejor. Bueno, acá teníamos el laboratorio. Fíjense, por ejemplo, para el día 10 del 11, cómo había bajado la PCR, el eritro, la hemoglobina y con buena función renal. Bueno, este es el segundo paciente, un paciente masculino de 42 años que también se pinchó con un clavo. Es diabético tipo 2 desde el 2017, también tenía una neuropatía diabética con pérdida de la sensibilidad protectora. La primera consulta fue el día 5 del 11 con un laboratorio de 14.000 blanco, PCR de 37, eritro de 55 y una hemoglobina de 11, que es lo que yo le decía, siempre los pacientes de ataque de pie diabético siempre tienen una hemoglobina alta. Bueno, el laboratorio de control del 26 ya había bajado el eritro, había bajado la PCR, pertenecía a una clasificación de Sandelian de 19 y se interpretó también como un ataque de pie diabético infectado. Se realizó la incisión de descarga en dorso, también se inició con insulinoterapia y delafloxacina 300 cada 12, endovenoso mediante internación domiciliaria. No internamos a los pacientes por 10 días y luego sí siguió 5 días más por vía oral. Bueno, el paciente, hoy lo pudimos ver, no pude agregar la foto de hoy y ya está muchísimo mejor que en esta foto que fue el día 3 de diciembre. Bueno, un poco la idea de la conclusión que nosotros sacamos fue que primero que necesitábamos más días, a lo mejor por la gravedad de los pies que teníamos, necesitábamos más días, no nos alcanza 3 días. Generalmente la mayoría de los pacientes no alcanzó 3 días para pasarlo a vía oral, porque después tuvimos que volver a pasarle endovenoso. Que se pudo tranquilamente hacer el tratamiento en su domicilio, no necesitamos internar a estos pacientes y que teniendo en cuenta el último estudio en donde la pseudomona y el estáfilo era lo más frecuente en pie diabético y justamente este antibiótico estaría para eso. La verdad que para nosotros en pie diabético ha sido muy, muy buenísimo este tratamiento antibiótico donde no necesitamos internar a los pacientes. Nos queda, por ejemplo, a pensar en una osteomielitis, que no tendría la indicación, pero que hay que hacer más estudios, porque pensamos que en vez de estar 6 semanas internado un paciente con tratamiento endovenoso, podría estar unos días con delafloxacina de 300 en domicilio y después continuar por vía oral. Eso faltan estudios y un poco la idea, nuestra propuesta sería estudiar un poco en osteomielitis si realmente
esa droga sería porque para nosotros evitar 6 semanas de estar internado un paciente pudiéndose ver en su domicilio, creo que es la puerta abierta que yo dejaría. Muchas gracias, doctora Luisa Mabel Carrio, por la presentación de sus casos, muy interesantes, ¿no? Casos muy llamativos. Les pedimos que por favor empiecen a enviar sus preguntas por el chat de la plataforma y al final las iremos respondiendo, ¿no? Ahora tenemos la presentación del doctor Viver. El doctor Rafael Viver es de Uruguay, él es médico internista, es miembro socio de la Asociación Latinoamericana de Tórax, de la Sociedad Americana de Tórax y de la Sociedad Uruguaya de Neumología. Así que, doctor Viver, adelante con la presentación de sus casos. Buenas tardes o buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. Yo soy internista, pero hace muchos años que me dedico a la medicina ambulatoria. No sé si me están viendo. Se le escucha y se le ve muy bien, doctor. Adelante. Perfecto. Quiero agradecer la invitación. Los casos que voy a presentar, que voy a tratar de hacerlo lo más escueto posible, porque son algunos un poco largos, no tienen que ver con diabetes. Ninguna de las dos pacientes son diabéticas, pero sí son vasculares. Y bueno, ahí empezó con la primera presentación, que es esta es la paciente, es una foto actual. Es Raquel, tiene 89 años, viuda hace 5 años, con un marido que era el que manejaba mucho el matrimonio. ¿Sí? Disculpe que me interrumpa. Por favor, comparta su pantalla para ver los casos. Sí, por favor, comparta la pantalla de sus casos. En la parte inferior. ¿Ahora me ven? ¿Ven el...? No, doctor, yo voy a compartir su caso si usted me indica si los adelanto o los retraso. Muy bien. Ok, doctor, ahora sí están los casos. No sé si puede verlos. Yo no lo veo a ustedes, pero sí veo la pantalla, no sé si lo están viendo. Okay. Sí, usted me indica, yo lo avanzo y lo retrocedo. Usted explique los casos. ¿Yo lo avanzo? No, yo lo avanzo. Yo estoy a cargo de las diapositivas. Sí, continúe, doctor. Continúe con la presentación del caso. Bueno, Raquel es una paciente de 89 años, viuda, como les decía, hace 5 años, y no tiene hijos, y su único apoyo es el hermano con su familia. Como antecedentes es una hipertensa, con un BK hace 60 años, asmática leve a moderada, tiene una patología, una gastritis y patología diverticular, un sobrepeso, un divertículo vesical que complica bastante porque presenta infecciones urinarias repetidas. Este es un poco, yo hace 15 años que atiendo a esta paciente por un equipo multidisciplinario, evidentemente por sus múltiples patologías. Reitero que yo hago medicina ambulatoria, sobre todo, de policlínica y radio. Y bueno, y esta paciente, sobre todo con su patología osteoarticular, una artrosis importante, con un genuvalgo importante de rodilla derecha, que ya en el 2009, vista por traumatólogo, se plantea una prótesis de rodilla. En el 2010, frente a la situación de caídas y algunos olvidos, la paciente es estudiada con resonancia nuclear magnética de cráneo, un estudio neuropsicológico, inclusive se le hace una polisonografía por la neuróloga, y se determina que tiene una encefalopatía involutiva, pequeños vasos con un deterioro cognitivo leve. Recién luego logramos que en el 2014 se haga la artroplastia de rodilla derecha, y en la rehabilitación
La paciente realmente se ve muy dificultosa en la rehabilitación, con dolor, con muchas molestias, y en ese momento la estudiamos con radiografía de columna lumbosacra y coxofemoral, y aparece en la coxofemoral una cosartrosis muy importante, con una geoda y con un pinzamiento que evidentemente dificultaba la rehabilitación, y en ese momento planteamos que la paciente hacerle una prótesis de cadera. En definitiva, se llegó a la conclusión de no hacerla y de seguir con un tratamiento analgésico, y la evolución de 2015 a 2019 fue realmente muy mala, porque por estos episodios que se relatan acá, y que está la paciente en su domicilio con su operación, la cual había salido muy bien, pero tenía las siguientes complicaciones, ¿no? De 2015 a 2019 tuvo una mala evolución en el domicilio, tuvo el fallecimiento de su marido, el deterioro cognitivo, síndromes pediátricos agregados, la inestabilidad, las caídas, incontinencia urinaria con persistencia de esas infecciones urinarias. Además, en el posoperatorio tardío presentaba erisipelas reiteradas, celulitis exudativa del miembro inferior derecho, el cual yo debía ajustar con venotónicos, diuréticos, reiterados tratamientos antibióticos con cefradina, la fosfomicina en algunos casos de las infecciones urinarias, el Bactrim, la clindamicina, y agrega a su dolor un síndrome de inmovilidad, incontinencia urinaria, y la rodilla protésica se vuelve más rígida. En agosto de 2019 empieza con un proceso fluxivo de rodilla con los elementos clásicos y aparte un drenaje cero purulento que salía por esa rodilla. Le hacíamos Bactrim con clindamicina. Repite nuevamente el cuadro en septiembre de 2019 con una erisipela pero de la pierna izquierda, y hacemos Bactrim con cefradina. Esta es la rodilla ya con el elemento fluxivo, y acá se ve perfectamente la supuración, la exudación. Este es un poco el resumen de esa situación, ¿no? Del agosto del 2019, septiembre de 2019, los antibióticos que recibía, y en diciembre, cuando hace la tercera poliartritis de esa rodilla, se realizan estudios. Por supuesto, siempre se realizaron estudios analíticos, seriados y muchos, y siempre, ahora los vamos a ver resumidamente. La radiografía de rodilla protésica no mostró ninguna particularidad. La prótesis sí, en la ecografía se veía un derrame articular con drenaje a partes blandas. Las reiteradas analíticas, como les decía, había una anemia leve, una leucocitosis algo alta, límite, con neutrofilia a veces. Lo que sí estaba elevada la velocidad de introsedimentación, y la proteína C reactiva siempre estaba elevada, que variaba y un poco disminuía cuando se hacían los distintos tratamientos antibióticos. Y había un principio, un deterioro de la función renal que se iba progresando. En febrero del 2020 hacemos la consulta nuevamente con traumatólogo y se realiza una punción de la rodilla para cultivo, y dado el cuadro exudativo reiterado, yo inicio la de la flaxosina vía oral, 450 miligramos cada 12 horas por 15 días. La paciente viene evolucionando favorablemente, pero dado el resultado del cultivo, que tiene un estreptococo alfa hemolítico viridans, el colega le agrega como complementario una ceftriaxona a 2 gramos intravenoso diario por 10 días, todo en domicilio. Y dada la evolución tórpida de esta artroplastia fistulizada, los traumatólogos plantean el recambio de prótesis, la extracción con artrodesis, o si no, un tratamiento paliativo de sus infecciones, que era lo que veníamos ya realizando. Ingresa a una institución pediátrica para su atención, y a la cual se adapta bastante bien. Tiene sus infecciones urinarias, el broncoespasmo, el cuadro de excitación, que los manejo habitualmente en las consultas en el pediátrico cuando la visito. El 26 de junio de 2020 me consultan por un proceso fluxivo de rodilla y pierna con erisipela, y el 2 de julio ya le indico Bactrim con clinda por 10 días, mejorando el cuadro. El 22 de julio, o sea 20 días después, tiene un cuadro catarral respiratorio, lesión del tobillo derecho de apoyo y una infección urinaria. Le pide un exudado de la lesión del tobillo y el urocultivo. Esta es la imagen, está sacada con mi celular, ¿no? Se nota el fondo de la lesión, y tiene un eritema con calor y rubor perilesional. El resultado de la herida muestra una pseudomonas aeruginosa, un piocéanico,
y en el urocultivo tenemos una Escherichia coli, por lo cual hago nuevamente un tratamiento de la flaxosina, porque frente a la repetición de los distintos antibióticos combinados que habíamos usado, el dilema era cómo solucionarlo, y por eso opté por un antibiótico que tuviera un amplio espectro y me cubriera toda la situación, que en esta clasificación de las quinolonas está ubicado en cuarta generación, pero creo que es de quinta generación por los gérmenes a los cuales se refirió ya el colega. Esta es la evolución de la lesión de tobillo. Quiero aclararle que las fotos son sacadas, algunas por mí en las consultas, pero otras por las enfermeras de la institución, por lo cual siempre la distancia y el enfoque pueden ser distintos, inclusive la posibilidad de lograr que estire la rodilla la paciente. Esta es la primera evolución. Se hace un exudado. Los exudados que hicimos, 3 exudados que fueron siempre negativos. La evolución siempre fue favorable en cuanto a que la lesión se hacía más pequeña, más superficial y con un fondo de lesión mejor. En este caso me relatan que tiene una fetidez, que es vinculado a las cremas, la dermacina y otras cremas que usábamos localmente en la curación, y por lo cual se hace otro exudado que da negativo. Y la lesión, como pueden ver, a pesar que ya le digo, hay fotos que son en apoyo. Por ejemplo, esta es la última foto que le realicé yo el 10 de noviembre, en el cual la lesión es claramente una lesión más pequeña, más superficial y sin elementos inflamatorios alrededor, como en el primer caso. Con respecto a estos, son los resultados de los distintos exudados que realizamos después del tratamiento con Delavax, y siempre fueron negativos en la lesión. Y la rodilla, que recibió 15 días de tratamiento, estas son las distintas fotos que tengo. Era simplemente presionar y exudaba, pero los exudados eran negativos, los 2 que se realizaron. Estas ya son de noviembre, esta es la última foto que tengo, y indudablemente que esto era ya tomar una definición terapéutica distinta. Estos son los exudados de las heridas que se hicieron de la rodilla, de los exudados de las secreciones, que fueron siempre las 2 negativas después del tratamiento con Delavax. Se hace la consulta con el traumatólogo, la acompaña el hermano, dice que tiene un diagnóstico de una infección, fístula por infección de prótesis. Plantea las alternativas, el tratamiento con infectólogo, un tratamiento rápido, que era un poco lo que estábamos haciendo nosotros, el tratamiento antibiótico, y si no, la artrodesis, con lo cual le explica que en un 80% podría solucionar el tema de la infección, pero que indudablemente había que hacer una valoración y una preparación preoperatoria, y quizá con una anestesia raquídea de ser posible. Con respecto a este caso, yo lo que considero que en las 2 oportunidades que usé el antibiótico, me fue beneficioso para la paciente en febrero del 2020, frente a un coco gram positivo de la punción más estriazona que agregó el colega, mejora hasta 4 meses en que repite el cuadro fluxivo y exudativo de rodilla, y los exudados de la secreción de la fístula fueron siempre negativos. Y con respecto a la segunda vez, el 22 de julio, cuando la uso frente al tobillo, a la lesión de tobillo de apoyo, la infección urinaria y el cuadro catarral respiratorio, donde se cultivó una Escherichia coli, una pseudomonas, la lesión de tobillo realmente, a pesar de que no sé si en las fotos se puede evidenciar bien, la lesión fue progresivamente mejorando, y siempre los exudados fueron negativos. Voy a pasar a la segunda historia. Es una paciente de sexo femenino, 86 años, es obesa, hipertensa, patología gastrointestinal, tiene una artrosis severa de rodilla derecha y con prótesis de rodilla derecha y cadera, vascular con patología venosa. La asisto desde hace muchos años, pero no con gran asiduidad y sin controles desde el año pasado, o sea, no la había visto en este año. La hija me hace una teleconsulta, donde me dice que la infección, la madre tiene nuevamente una infección del miembro inferior, que está tomando Bactrim, que el exudado que le hicieron el 24 de marzo fue negativo, que no la ve bien, y le pido me mande por foto del celular una imagen, frente a la cual sugiero iniciar de la flaxosina, dado su amplio espectro y no la necesidad de ajustar la dosis. Y esta es la foto que me envía la paciente del 1 de abril, del
23 de abril. Esta es la lesión el 11 de abril, que estaba recibiendo curaciones en domicilio. Se le realiza bacteriológico de la herida, no quirúrgica, y muestra una flora polimicrobiana con predominio de Pseudomonas aeruginosa, y plantea en el laboratorio que debería hacerse la toma en bloc quirúrgico para que sea más profunda. En la evolución, el 14 de abril está seguida por cirujano y curaciones en el domicilio con una internación domiciliaria, y tomando de la Baxi le agregan, dado el resultado de los cultivos, imipenem intravenoso. La paciente evoluciona mal. El 29 de abril se la interna en sanatorio para un tratamiento más importante, y esta es la evolución ya en la casa el 26 de mayo. Por teleconsulta me informa la hija que se decide seguir en domicilio, que con curaciones, que sigue con la terapia de presión negativa que le habían hecho en el sanatorio, que es tópico y no invasivo, y realmente, no sé si ustedes lo notan, pero la herida realmente es una lesión más superficial que va evolucionando favorablemente. En resumen, esta paciente, estas son las fotos enviadas y esta es la foto actual, tiene como consideración, es una paciente que tiene una evolución favorable en una lesión severa de su miembro inferior, de tórpida evolución, que requirió del equipo especializado de heridas severas, curaciones y tratamiento específico de presión negativa sobre la herida. No tenemos certeza de los beneficios de los distintos tratamientos antibióticos instituidos en su evolución. Lo que sabemos que las evoluciones prolongadas tórpidas de estas heridas se deben a varios factores: el paciente con morbilidades, el ambiente, el equipo tratante, etcétera, siendo las infecciones uno de ellos. Y como dice el internista Marañón, dijo en ese momento, no hay enfermedades sino enfermos, y tampoco podemos siempre poder tapar el sol con un solo dedo, y necesitamos de otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Viver. Gracias por su presentación. Igual los casos son muy interesantes en pacientes no diabéticos, ¿no? Bien, ahora tenemos la presentación del doctor Neira. Doctor Neira, no sé si puede poner sus casos mientras lo presento. Ok. Bueno, el doctor Neira es médico endocrinólogo, es magíster y doctor en medicina, egresado de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Es médico asistente del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, y es director del Instituto de Diabetes y Endocrinología Las Américas. Adelante, doctor Neira. Muchas gracias, doctor Ángel. Buenas tardes con todos. Reciban fraternos saludos del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, del Instituto de Diabetes y Endocrinología de las Américas. Agradezco al laboratorio Eurofarma por la invitación. En esta oportunidad voy a presentar la discusión de un caso clínico en el manejo de infecciones en pie diabético, eficacia de la fluoxacina. Conflicto de intereses, citado conferencia para Merck, Sanofi, PIN, Eurofarma. En ningún caso soy trabajador dependiente. Doctor Neira, disculpe, ¿puede presentar sus diapositivas? ¿Hacerle screen share? Sí. A ver. No logramos ver sus diapositivas. A ver, un momentito. ¿Ahora? Aún no, doctor. ¿Ahora? No, doctor, yo tengo su presentación. Ahora sí se ve, doctor. Está muy bien. Adelante, doctor. Bien. No pasa ahora.
Hágale un clic derecho y póngale continuar. Correcto. Bien, en esta diapositiva les presento el libro El pie diabético, cómo evitar las amputaciones. Muestra una imagen de un pie con gangrena, osteomielitis difusa y fascitis necrotizante. Solo con manejo médico, sin ingresar a sala de operaciones, se pudo salvar hasta los dedos. Y por eso nos da valor para seguir trabajando en el pie diabético. El pie diabético, como sabemos, es una complicación crónica micro y macrovascular de la diabetes con mal control metabólico, neuropatía, isquemia e infección. La osteomielitis y la isquemia crítica no revascularizable no son indicaciones absolutas de amputación. La osteomielitis se puede curar con antibióticos en la mayoría de los casos sin necesidad de intervención quirúrgica actualmente. La isquemia crítica no revascularizable, hay prostaglandinas que pueden salvar de la amputación al paciente. Pero aún con el uso de clasificaciones validadas, nuevas tecnologías, existen altos costos, alta frecuencia de amputaciones y mortalidad a los 5 años, por lo que es mejor la prevención. Esta revisión de 2020 nos dice que no hay diferencias entre la cirugía y antibióticos en el manejo de la osteomielitis. Es decir, se puede tratar con antibióticos sin necesidad de cirugía en la mayoría de los casos. Pero esto aplica a casos leves y moderados. En casos severos, algunos van a necesitar cirugía de todas maneras. También nos dice que no hay diferencias entre la vía oral y el endovenoso en el manejo de osteomielitis. Aplica para casos leves y moderados. En casos severos, algunos casos van a necesitar los primeros días con endovenoso y después continuar con vía oral. El mejor tratamiento para el biofilm es el desbridamiento. Si bien es cierto, como delafloxacino es activa en el biofilm, pero no hay que olvidar ni dejar el desbridamiento porque tiene fuerte recomendación y además tiene alto nivel de evidencia el desbridamiento. El caso que voy a presentar, paciente masculino de 68 años, comerciante con diabetes mellitus tipo 2 desde hace 30 años, acude con herida en el primer dedo del pie izquierdo, 15 días de evolución en tratamiento con amoxicilina y clavulánico sin respuesta favorable. Al examen, flebosis en todo el pie y necrosis en la región distal del primer dedo del pie y pulsos distales disminuidos en intensidad. Control metabólico, PCR 197, velocidad de cimentación 120, cultivo de Streptococcus galactiae. Vemos aquí, después de que se le saca la gangrena distal del paciente, queda expuesto inclusive la falange distal con desvitalizada, friable, con secreción purulenta. Se hace el curetaje y hasta que el hueso esté duro, y acá lo pueden ver en la radiografía, que queda apenas una porción de la falange distal. En la evolución, cambios en el tratamiento, se cambia el tratamiento a vancomicina más meropenem, porque tratándose de pacientes con gangrena y sabiendo que diabetes por sí mismo tiene alta resistencia bacteriana y ya había sido intentado con otros fármacos, amoxiclavulánico, pero persiste la flebosis, expresión amarilla. El paciente refiere mucho dolor en los brazos por el endovenoso, probablemente por vancomicina, y se cambia tratamiento a delafloxacino 450 vía oral cada 12 horas, se resuelve la flebosis, la secreción y la herida cierra. Vemos la evolución favorable del paciente y aquí el paciente ya con la herida cicatrizada, si bien es cierto está en remisión, pero es un paciente que con antecedente de úlcera tiene alto riesgo de recurrencia, entonces está en pie de riesgo. Nosotros hemos publicado un artículo el 2020 con el doctor Armstrong de prevención de las úlceras de pie diabético que están en cuidados con termometría. ¿Y qué observamos? Los pacientes que tienen antecedentes de úlcera, la incidencia es de 28%, en otros países de 40 a 65%. Estos pacientes están en cuidados con termometría. En el otro grupo de pacientes sin antecedentes de úlcera, la incidencia era 7%, con hemoglobina glicosilada de 9%. Los que tenían hemoglobina glicosilada de 8% fue nula, 0% de la incidencia. Prácticamente ninguno hizo ultra. Nosotros también presentamos en Chicago, en la Asociación Americana de Diabetes, un estudio de pacientes que estaban en un programa
educativo y de tratamiento, de prevención más que todo, y hemos seguido por casi 6 años, 94% de tasa de cura de las úlceras y la tasa de amputaciones 0,7%. Teníamos la historia que antes del programa la tasa de amputaciones era 58%. El estudio que realizamos con 652 bacterias, observamos que la mayoría era gran negativos, 62% versus 38% los gran positivos. Esto se ha confirmado en 2 hospitales grandes de nuestro país. Y cuando hemos visto el antibiograma de esos 652 gérmenes, los que tenían menos del 20% de resistencia bacteriana eran vancomicina, linezolida, icopanina, meropenem, ertapenem y amicacin. Y revisando las quinolonas, orfloxacino tenía una resistencia del 20 a 39%. Moxifloxacina y levofloxacino tenía de 40 a 59%. Y ciprofloxacino tenía una resistencia de 60 a 80%. Este estudio lo presentamos en Boston, Massachusetts, en 2015, pero lo publicamos en la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna en 2017. Recién en el 2019, el Grupo Internacional del Pie Diabético nos presenta a los carbapenem, fluoroquinolonas y vancomicina, entre otros fármacos, con una recomendación fuerte y alto nivel de evidencia. Sin embargo, las quinolonas están en el mismo saco todas. Es diferente, sabemos, ciprofloxacina, de levofloxacino, de moxifloxacino y de telafloxacino. Nosotros cuando enviamos los cultivos al laboratorio, nos llegan resultados: ciprofloxacino resistente en la mayoría de los casos, levofloxacino frecuente resistente, moxifloxacino intermedio y sensibles a telafloxacino. Esto lo presentó el doctor Ángeles también, revisando que telafloxacino tiene cobertura en la mayoría de los gérmenes, mientras que cipro, levo y moxifloxacino para algunos gérmenes. Vancomicina, a ver, comparando telafloxacino con vancomicina accionan, linezolid y tificiclina, vemos que en su eficacia es similar de telafloxacino a los fármacos mencionados. En su seguridad también es similar a los fármacos mencionados, como ya lo ha manifestado el doctor Ángel. Nosotros hemos construido una tabla donde reúne clasificaciones clínicas internacionales validadas y también de guías clínicas internacionales validadas para tanto prevención como recuperación del pie diabético. Y hemos simplificado en 3 variables: plurimetabólico, neuropatía, infección y úlcera y enfermedad vascular. Entonces, que prevención está en verde y recuperación en rojo. En la prevención hay pocas actividades, menos costos y menos complicaciones. Y en la recuperación hay más actividades, más costos y más complicaciones. Entonces, mejor es la prevención. Conclusiones. La resistencia bacteriana es baja para vancomicina, linezolida, icopanina, meropenem, vía endovenosa. Telafloxacino es una alternativa en el tratamiento de las infecciones de pie diabético con la ventaja de amplio espectro y la vía oral. La frecuencia de resistencia bacteriana es alta en pacientes con pie diabético infectado, pero por lo que debería ser considerado en el tratamiento de estos pacientes para reducir amputaciones y mortalidad. Muchas gracias por tu atención. Dejo mi correo, por si acaso después de la discusión queda alguna pregunta sin resolver. También mi página web, donde están mis publicaciones y también las conferencias que he dictado. Gracias, hermano. Ok, muchas gracias, doctor Neira. Gracias por su presentación. Muchas gracias a los panelistas por la presentación de sus casos. Bueno, ahora vamos a la ronda de preguntas. Hay algunas preguntas que, bueno, la primera pregunta para la doctora Mabel. Si preguntan si después de si fuera de los antibióticos se le dio alguna medicación tópica al caso que presentó, al primer caso que presentó. En un primer momento le pusimos la gasa de hierro formada en los primeros días y después colagenasa se usa. En realidad, de todos los pacientes, más de 17 pacientes que hemos utilizado, el tratamiento que siempre hacemos, más la de la plazolina. Y en el segundo caso,
Utilizamos también la gasa de yodo formada en los primeros días y después usamos la colagenasa. Pero a veces utilizamos alginato, utilizamos distintos tratamientos. Lo vemos, lo que dijo el doctor, el bisturí, que nosotros hacemos todo el tiempo, el debridamiento con el bisturí en cada consulta, eso para nosotros es lo más importante. Y hacer el control, por ejemplo, cada 2 o 3 días, si lo vemos, debridamos todas las veces, y si hay que, por ejemplo, en los primeros casos que había que drenar todo el acceso, eso es fundamental, eso es en el momento que uno lo atiende. No puede mandar a ver si lo ven los especialistas, porque ahí es donde puede perder el tiempo. Ok, doctora, muchas gracias. Doctor Viver, preguntan en el segundo caso que presentó si consideró la posibilidad de osteomielitis y cuánto tiempo pasó entre el tiempo de retiro de prótesis y la infección de talón. ¿Y cuánto tiempo de tratamiento recibió el paciente con Delavaxi? En todos los casos, lo que recibió de Delavaxi los pacientes fue vía oral, 450 miligramos cada 12 horas por 15 días. En las tres usos que tengo fueron así. Respecto a la primera pregunta, cuando empezó la exudación de la rodilla, el proceso fluxivo era que fuera una osteomielitis o una infección estoy hablando del primer caso, ¿no? De la rodilla de la paciente, pero evidentemente con una prótesis, a pesar de que llevaba bastante tiempo de la intervención, planteaba que fuera una infección intraoperatoria que se empezó a manifestar, o sea, fue una infección de la prótesis que fisturizó. No sé si respondí las preguntas. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor Neira, hay una pregunta, si tuvo han sido pocos los casos que se han manejado, pero si hubo alguna reacción a la medicación, de la flosacino en los casos que ha tenido. Y también para los otros doctores, si tuvieron alguna reacción adversa al medicamento. No. Nosotros no tuvimos pacientes, no tuvimos reacción alérgica en nada, es como lo recibieron perfectamente y eso lo hicieron en domicilio y por vía oral tampoco. Ni dolor de cabeza, ni náusea, ni todas las situaciones sensibles. En el caso de mis pacientes, que son pacientes añosas ambas, y con patología diverticular y patología gástrica, lo que hubo es algún episodio de diarrea que con probióticos y dieta fue controlado. Doctor Neira, no sé si... Sí, no he tenido eventos adversos, realmente un mes de tratamiento, porque si bien es cierto, el paciente tenía osteomielitis, pero se le retiró toda la falange desvitalizada, se dejó prácticamente hueso duro, y como sabemos, cuando prácticamente ya no queda hueso muerto, todo lo que queda es hueso vivo, el tratamiento debería ser corto, pero el paciente necesitó un mes de tratamiento, sabiendo que osteomielitis el tratamiento es 6 semanas, últimamente se está acortando el tiempo a 15 días de tratamiento de algunos artículos, pero en la mayoría de los casos, cuando dejan hueso muerto en el tejido, dan 3 meses de tratamiento para la osteomielitis. Sí, doctor Neira, acá le hace una pregunta respecto a la osteomielitis del caso que presentó. O sea, telaflosacino no tiene aprobación para osteomielitis, pero entiendo que la respuesta fue buena y es por eso que se dio el tratamiento. O sea, quiero una opinión respecto a osteomielitis y el tiempo de uso en el caso que presentó. Sí, es cierto. Está indicado para tejidos blandos, tiene tejidos blandos. Pero en el caso ya tenía un paciente que se le había dado un ciclabulánico, no respondía, se le había dado banco meropenem y no respondía. Entonces, nosotros, si bien se podía dar un germen, pero supuestamente con banco mero se iba a resolver el problema. Pero nos quedaba una alternativa nueva, que está indicada en pie diabético, pero no en osteomielitis. Entonces,
como los antecedentes también de las quinolonas que han sido usadas en osteomielitis, realmente me atreví a usar delafloxacino. Realmente esta es la idea, que en los casos clínicos hay que generar un conocimiento nuevo que después probablemente se vaya a hacer extensivo en estudios mayores, con mayor número de pacientes. Solamente lo que estamos presentando son casos clínicos y posteriormente también bueno, aprovechamos para hacer algunas preguntas. Ok, doctora Mabel, si nos puede ayudar. Nos preguntan si a los pacientes con diabetes se les hizo ecodoppler o no fue necesario. Bueno, nosotros a todos los pacientes le hacemos ecodoppler, a todos los pacientes hacemos ecodoppler y, por ejemplo, si tiene algo vascular, primero le resolvemos la parte vascular, no es que deberíamos. Pero, por ejemplo, en estos pacientes no eran vasculares, pero todos tienen ecodoppler. Ok, doctor Neira estaba respondiendo la pregunta y se colgó. Creo que ya está. Sí. Sí, creo que el doctor Neira tiene algún inconveniente con el internet. Ok, hay otra pregunta respecto a los cultivos, ¿no? Algo... Se quedó colgado el doctor Neira. Respecto a los cultivos, este medicamento tiene acción contra, digamos, la diferencia es Staphylococcus aureus meticilino resistente, y preguntan si los cultivos que se hicieron corresponden realmente a la infección que se había generado, porque mostraron que había cultivos de las lesiones, ¿no? No sé si pueden especificarlo del tipo de cultivo, cómo se tomó la muestra. Doctor Viver. Respecto a las muestras de la segunda paciente, justamente la institución donde se asiste planteaban que debería ser tomada en bloque quirúrgico para que sea más profunda. Fuera de que yo inclusive, por tiempo no puse, había un video de la curación que se hacía, la debridación de la herida, ¿no? Cuando estaba en domicilio por la enfermera que concurría de curaciones. Los cultivos del tobillo de la primer paciente fueron hechos por el personal que va a domicilio a hacer la toma de cultivos. Toma el exudado y lo mismo en la exudación de rodilla, ¿no? La única, digamos, que fue un estudio bacteriológico profundo fue cuando se hizo la punción de la rodilla por parte del traumatólogo, cuando se hizo la consulta con el especialista. Ok, doctora Mabel. La que pregunte, diga de cultivo. Nosotros siempre tomamos cultivo por piel sana y si, por ejemplo, hay que tomar una muestra ósea, lo hacemos en quirófano. Con la biopsia ósea en quirófano de 3 a 5 muestras. En estos pacientes hicimos cultivo por piel sana. Ok. Doctor Neira, la pregunta era respecto a la toma de muestras y los cultivos. Creo que se colgó. Ok. Bien, no tenemos más preguntas. No sé si tienen alguna pregunta adicional los participantes al evento. Bueno, yo creo que lo de la osteomielitis habrá que hacer estudios. Sería muy interesante, como usted dice en las conclusiones, que demostremos que esto sirve para la osteomielitis. Todavía no lo estamos haciendo. Y que nosotros no internamos a los pacientes, y esto para nosotros fue muy interesante, porque eran ataques de pie diabético foot attack, que en otro momento lo hubiéramos internado y que con el Teravax pudimos manejarlo ambulatoriamente. Eso para nosotros fue de mucha importancia. Y que lo que se dice en cuanto a la cantidad de antibióticos, en la mayoría, sacando a esta señora, en la mayoría requirió más días de antibiótico endovenoso
y luego seguimos por vía oral. Y en todos bajaron la eritro, la PCR, en todos los pacientes, y lo que sí veíamos que a las 48 horas la celulitis había disminuido, que eso nos llamaba la atención. Bueno, en todos los otros pacientes lo tenemos todo documentado con fotos y la verdad que disminuía a las 2 días, 3 máximo, disminuía la celulitis de forma franca. Ok, doctora, muchas gracias. Doctor Neira, ya creo que ya se le ve muy bien. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos muy bien. Había una pregunta respecto a la toma de muestra de los cultivos. No sé si... Sí, realmente el paciente que le presenté se tomó muestra de cultivo de hueso.